en caso de que se presentara la más mínima sintomatología, porque es muy fácil que el personal médico contraiga esta enfermedad. Otro de los grandes problemas que podemos encontrar los médicos al atender a los pacientes es que podemos también ser o estar predispuestos a ciertas personas que pueden tener una actitud hacia el médico. Esta actitud puede ser de carácter, especialmente con pacientes que tienen ciertos cambios en la personalidad o que sufren conflictos de personalidad o sufren emociones, depresiones, sensaciones, distorsión de la realidad. En ese caso, el médico puede ser objeto de cualquier fijación, de cualquier agresión personal, porque el paciente puede entender las conductas del médico de una manera muy diversa a la que en realidad se procura. En este caso, en este tipo de personas que tienen una fijación, una desorientación, pueden pasar. Normalmente este tipo de problemas se presentan en ciertas personas que tienen cambios hormonales fuertes, jóvenes que tienen paso de la adolescencia a la juventud y que pueden caer en depresión, tener consumo de drogas, entrar en la delincuencia. Otros que son las personas que pasan de los 50 años, especialmente hombres o mujeres, que en un momento determinado de su vida pueden cambiar completamente su personalidad, su predisposición, romper con su familia o entrar en conflicto con el entorno. En ese caso, ellas pueden convertirse en personas conflictivas que a su vez pueden fijar una actitud frente al médico. Y es precisamente uno de los problemas que hemos enfrentado en estos días. Pero otra de las posibilidades muy serias que tenemos de quedar enfermos y de sufrir nosotros, el personal de salud, además de estas fijaciones de la conducta de los pacientes, esta tos que puede transmitir un niño, o sea, las enfermedades transmisibles, una de las más serias es la posibilidad de transmisión del SIDA. Hace 10 años, la zona esta de Atacames, Same, toda la zona sur de Esmeraldas, inclusive en general, Esmeraldas, hablando de general, se dio un golpe bastante importante en el avance de esta enfermedad. Se estima que alrededor de 90 personas sufrieron y algunas murieron de esto, no se sabe, pero en un trabajo que hicimos en el hospital de Esmeraldas hace 2 años, resultaba que el hospital Delfina Torres de Concha tenía un club de pacientes con SIDA que ya sumaba 320 personas, fuera de los que ya habían muerto. Y tenían el gran problema de que antes de esta década, las transfusiones de sangre necesarias para salvar a los niños con VIH de madres que habían sido infectadas eran 1 o 2 al año. Pero resultaba que ahora el gran problema era que esas transfusiones de sangre necesarias ya eran 20 a 30 por mes. Entonces la cosa se estaba complicando seriamente. Aquí en la zona existe un gran problema respecto al VIH. Y una de las cosas importantes que muchos padres no quieren entender y que no quieren ver, y que ha sido uno de los problemas a discutirse y que saltaron en la semana pasada, fue que los padres no entendieran, que no vivieran, que no se dieran cuenta que es muy importante que ya a los 13 años, a los 12 años, sus hijos aprendan lo que es la cultura del uso del preservativo para la prevención de enfermedades transmisibles. Esto no es un juego. Muchos padres van a las fiestas infantiles, están en las fiestas infantiles de sus hijos con música que es evidentemente sexista, sexual. Hablamos de ponme más gasolina, sexo y nada más, y todas esas cosas que los muchachos bailan como si fuera cosa cotidiana. Para los padres eso es algo que parece una moda nada más y que hay que dejar pasar, pero no, es un contenido que afecta a su subconsciente. Y entonces, en la zona que estamos viviendo, desde SUA,
Same, Tonchihue, tenemos más embarazos de menores de edad que embarazos de mayores de 25, que es la edad ideal para tener hijos, ser mayor de 25 años. Entonces tenemos que enfrentar esta realidad. Entonces, esto es algo muy importante, pero el mayor problema que tenemos es este de la transmisión del SIDA. La transmisión del SIDA es algo muy serio y ahora lo vamos a conocer a través de un video que les vamos a presentar. El VIH no puede vivir de manera independiente. Lo hace dentro de células que suelen ser los linfocitos T, CD4. El VIH se replica o prolifera de una manera continuada a partir del momento del primer contacto, que se denomina fase inicial o infección aguda, hasta una situación mucho más avanzada. En la historia natural de la infección sin tratamiento cabe distinguir las fases siguientes. Esta gráfica muestra la evolución de la carga viral en lila y los linfocitos CD4 en verde en las diferentes fases de la enfermedad. Fase precoz, aguda o primoinfección. La infección es reciente, dura varias semanas y puede pasar desapercibida o aparentar un cuadro gripal. Fase crónica. La replicación viral es activa, dura varios años y no presenta apenas síntomas clínicos. Fase final o de crisis. Clínicamente corresponde a lo que se denomina SIDA. La evolución de la enfermedad a partir de la infección aguda es independiente de la forma de transmisión. El paciente infectado persistirá asintomático o presentará un cuadro similar a una gripe con fiebre. En el 40-90% de los casos, acompañado por un sarpullido. A partir de las primeras horas de la infección, el VIH invade el tejido linfático, donde alcanza concentraciones muy elevadas. También puede llegar a niveles muy altos en plasma. Esta presencia de virus en la sangre puede cuantificarse mediante la detección del ARN del virus en la sangre. Es la denominada carga viral. Posteriormente, entre 1 y 3 meses, aparecen los diferentes tipos de anticuerpos y drástica reducción del nivel de virus circulantes. En la fase crónica, que generalmente dura varios años, el virus se multiplica de forma activa. En casi todos los pacientes es posible cultivar el virus tanto en el plasma como en los linfocitos y puede ser detectado y cuantificado. En esta fase no suelen aparecer síntomas. En una persona infectada por el VIH, la probabilidad de que la infección progrese hacia una fase avanzada, que es lo que denominamos SIDA, oscila entre el 80-90% al cabo de un periodo de 5 o 10 años. Pero hay grandes variaciones individuales, hay pacientes que progresan muy rápidamente en 1 o 2 años y hay pacientes que al cabo de 15 o 20 años todavía no han progresado. La viremia plasmática y en menor medida la cifra de linfocitos CD4 son los mejores marcadores para pronosticar la progresión de la enfermedad. Cuando el número de linfocitos CD4 es menor a 200 células por mililitro en la sangre, se considera que el paciente tiene el SIDA. A partir del momento en que la infección ha progresado y el sistema inmunológico está deteriorado, empiezan a aparecer complicaciones oportunistas. Algunas de ellas son enfermedades infecciosas, otras son algunas variedades de cáncer, y todo esto se acompaña muy a menudo de un deterioro muy importante del estado general que en el argot médico acostumbramos a denominar wasting syndrome. Bien, entonces vemos cómo se transmite y cómo se produce el SIDA y cómo el personal médico puede llegar a contagiarse de SIDA. El personal médico puede llegar a contagiarse de SIDA porque tiene que hacer una sutura, una aguja se clava después de que le ha inyectado una inyección y tenemos que tomar ciertas precauciones. Por ejemplo, no podemos volver a colocar el tapón en la aguja de la inyección porque corremos el riesgo de que la punta de la aguja que esté con sangre o haya tenido contacto con la sangre del paciente se clave en el doctor, en la enfermera o en el odontólogo y se produzca esta enfermedad. El SIDA, en general, en términos generales, es una enfermedad provocada por el hombre, fue inventada por el ser humano. Se produjo porque durante la Segunda Guerra Mundial, antes de la Segunda Guerra Mundial,
la poliomielitis se convirtió en una epidemia y llegó a afectar inclusive al presidente de los Estados Unidos, Delano Roosevelt, que quedó paralítico a los 38 años de edad. Él reunió los fondos de guerra y después los utilizó, gran parte de ellos, para hacer la investigación de una vacuna contra la polio. 2 científicos se dedicaron a eso. El uno hizo una investigación en un medio de cultivo que eran riñones de mono y se fue a África. Y comenzó a producir una vacuna que era inyectable. Esta vacuna inyectable se probó en África y luego se llevó a Estados Unidos. Lo que no se sabía era que había un virus en los monos, en el riñón de los monos, en el medio de cultivo, que a los monos no les producía ninguna sintomatología importante, pero que en el ser humano, a los 10 años, comenzó a manifestarse con una sintomatología seria, que es el SIDA. Entonces se inventó otra vacuna que también estaba en curso, que es la vacuna que se utiliza actualmente, que se utiliza en gotas. Es así como el SIDA se propagó primero en África, especialmente desde una ciudad que se llama Leopoldville. En ese tiempo era el Congo belga, la capital de Congo belga, y luego se propagó en los Estados Unidos. El SIDA tuvo preferencia de propagación en las personas que tenían sexo, pero en homosexuales, porque en la relación homosexual y en la relación de doble penetración había un problema, había contacto con sangre, y entonces se hizo muy popular el crecimiento de esta enfermedad en ese grupo, y luego ha ido pasando a grupos que practican cierto tipo de modificaciones en la conducta sexual. Actualmente el SIDA se propaga también gran parte del problema por el consumo de heroína. Las jeringuillas de heroína que se utilizan son las culpables de la transmisión del SIDA en el mundo. Los heroinómanos se pasan de unos a otros esta jeringuilla. Es por eso que en países como Holanda, el Estado provee la heroína y provee la jeringuilla para evitar este gran problema, este gran flagelo mundial que mata alrededor de 22 millones de personas por año. Es posiblemente el flagelo mundial más importante del planeta. No ha habido ninguna guerra que haya sido similar a esta tragedia humana. Entonces tenemos que tener presente eso y estar atentos a esta situación. Veamos algunos detalles más de cómo se puede reconocer el SIDA. Ahora es muy fácil reconocerse el SIDA y es muy importante porque nosotros siempre vamos a pedir una prueba de VIH a todas las mujeres embarazadas para evitar que ellas se conviertan en transmisores de la enfermedad a sus hijos. Por años fue difícil investigar si tenías el virus de inmunodeficiencia humana. Requería pruebas de sangre y luego pasar por la ansiedad de esperar por día los resultados. Pero esto ha cambiado. Ahora puedes hacerte un examen rápido de VIH o HIV, como también se conoce en inglés, y saber los resultados aún antes de salir del lugar en que te lo hicieron. El rapid test son dos, uno es de sangre y otro es a través de líquido oral, fluido oral. El otro rapid test, examen rápido si se le puede decir, es a través de la sangre y ese examen los resultados los tiene el paciente en 15 minutos. El oral tiene los resultados en 20 minutos. La importancia de este examen es saber si tú tienes el virus del VIH que algún día pudiera convertirse en SIDA. Cuando se van a hacer el examen del VIH y sale positivo, no quiere decir que tiene SIDA todavía. A veces, el VIH trabaja de dos maneras. Primero la persona es VIH positiva y después con el tiempo se convierte en SIDA. Así que el examen rápido del VIH detecta el virus. El examen oral es 99.9 efectivo. A veces sí puede haber accidentes donde sí pueda salir positivo y si sale positivo viene siendo un examen preliminario positivo. Lo que quiere decir es de que la persona, el paciente, lo que tiene que hacer, lo que hacemos después es le sacamos la sangre para confirmar. Si este examen resulta negativo, no tienes problemas,
Pero si eres positivo en el examen rápido, siempre te pedirán que te hagas el examen más tradicional solo para tener mayor seguridad. Hacen una primera prueba que se llama ELISA. Y si la ELISA sale positiva, entonces hacen otra tipo de prueba que se llama Western Blot. Ahora, para una persona ser diagnosticada con VIH, necesita tener esas dos pruebas positivas. Lo mejor del examen rápido del VIH es que es realmente rápido, ya sea que lo hagan con fluido de tu boca o te tomen una muestra de sangre del brazo. Cuando hacen el examen oral, agarran las células de la boca y lo que hacen es raspan con un palito blanco, lo raspan por adentro de la boca, el palito sabe un poquito salado, pero es lo que así agarran las células, lo meten en una solución y a través de esa solución reciben el resultado. Todo acerca del examen del VIH es fácil, aun cuando se trata de los costos, ya que lo puedes hacer en las clínicas que reciben apoyo financiero del condado. El examen del VIH es gratis en muchas clínicas, pero una clínica privada puede costar de 25 a 100. Una de las maneras como puede averiguar qué clínicas tienen estos exámenes es llamar el CDC. 411 le puede dar la información del CDC. El CDC los puede referir a través de su zona postal donde viven para la clínica más cercana de usted. Entonces ya hemos visto cómo se puede hacer la prueba del VIH y cómo se puede evitar este problema. También estamos viendo cómo es posible que una persona con VIH no tenga SIDA. Eso no quiere decir que si tienes VIH vas a tener SIDA. Entonces, lo que sí es importante saber es que se puede convertir en SIDA y que el SIDA es una enfermedad especial. El SIDA no mata. El SIDA lo que hace es bajar las defensas del cuerpo y hacer que otras enfermedades sean las que matan. Es por eso que ahora tenemos, entre otras enfermedades que matan, la tuberculosis. Y la tuberculosis, a partir de lo que sucedió en África, se ha convertido en la supertuberculosis, que es la que obliga a que toda persona que tiene más de 2 semanas con tos sea también observada en este aspecto. Otras enfermedades que pueden matar en África, por ejemplo, a los pacientes que tienen SIDA, es la malaria, que está creciendo justamente por este elemento. Y una tercera y muy extraña que sucede en América Latina, que sucede en Ecuador, es que el SIDA en nuestros países, además de que mata por un cáncer de piel que se llama la mancha de Kaposi y otras enfermedades cancerígenas, como las leucemias, etcétera, etcétera, esta puede también matar porque las amebas llegan a migrar al cerebro y atacan en el cerebro. En fin, ya tenemos una idea de lo que es estas enfermedades que son riesgos y acordarnos que tenemos que tomar precauciones y para eso tenemos que tener claro que el más seguro de los métodos anticonceptivos y el método más seguro de no contraer esta relación, esta enfermedad, es el preservativo. Finalmente, para acordarnos que estamos en el 9 de octubre, les contaremos un poco de las enfermedades transmisibles que han estado vigentes en la costa a través de un pequeño recuento de lo que ha sido la cultura montubia y las enfermedades costeras en el Ecuador. La zona de las planicies inundables donde viven los montubios ha sido foco infeccioso de enfermedades transmisibles que detuvieron el crecimiento poblacional hasta mediados del siglo XX. Ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Pero luego se dio un crecimiento explosivo que ha convertido a la zona en la de mayor concentración de población del país, pero sigue siendo un área vulnerable a enfermedades transmisibles y prevenibles. Porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me... Tú eres perla que surgiste del más grande mundo mar. Ese son de su lugar. En jardín te convertiste, soberano en sus empeños.
Hola, soy Carmen Verónica, licenciada en Turismo Histórico-Cultural, y deseo encontrar qué es lo que más ha influido en la vida e identidad de los montubios, la mayor etnia mestiza de la costa interna. ¿Sería Guayaquil y la política, las inundaciones y el fenómeno del Niño, o la religión y las migraciones constantes? Lo que pasó fue un susto de repente, oiga, de la furia del Señor, como nos mandó una creciente tan grande, que los ha matado animales, se los ha perdido todo, y casi fracasamos hasta nosotros. La vida de los montubios ha sido siempre sensible a las inundaciones. Es por este motivo que construyen sus casas sobre pilotes para evitar que el agua ingrese en ellas. Las crecientes son por lo general entre los meses comprendidos entre enero y mayo, pero cada 20 años hay un fenómeno que incrementa el nivel del agua. Por lo que la cultura montubia no es una cultura con urbes y viejos asentamientos, sino construida sobre casas con estacas que se mudaban a otros sitios luego de cada catástrofe. Cuando yo tenía el bebé a él y a mi otra hermanita, el agua nos daba el cuello. Cuando se inunda toditos subimos, principalmente yo vivo arriba. ¿En esa casa, no? Sí, y cada cual que son mamitas sube un colchoncito y con sus niños arriba. ¿A cuál casa subiste? Ahí es la grande, esa es mi casa. ¿A esa casa que está ahí? Sí, subimos todos los niños. Para entender la cultura Milagro Quevedo, hemos venido hasta la ciudad de Milagro, cuna de esta cultura, progenitora de las hachamonedas. Los indígenas que habitaban aquí procedían de la cultura Milagro Quevedo, que fue la primera que usó un sistema de monedas metálicas de cobre llamadas las hachamonedas 500 años antes de nuestra era. Posteriormente, la zona fue ocupada por los chonos y malabas, que quemaron Santiago de Guayaquil, vecinos de los huancavilcas, indígenas que aceptaron a los conquistadores españoles. La llegada de los españoles y la civilización occidental significó la llegada de terribles epidemias que en zonas tropicales eran más letales, por lo que muy pocas nacionalidades indígenas de América tropical que tuvieron cerca poblados españoles resistieron. El modelo feudal traído por los europeos a América era cuna de pestes. En la Europa medieval, las pestes llevaron a los europeos a cubrir su cuerpo con ropas bajo el pretexto de pudor y también para tapar las huellas de deformidades por la viruela, la polio, el bocio, el escorbuto, la tuberculosis, la sífilis y otras patologías. Los conquistadores europeos carecían de hábitos de higiene en sus ciudades a los dos lados del Atlántico. Las heces, la basura y cadáveres de animales estaban en todas partes. Fuentes de agua se contaminaban fácilmente en tiempo de lluvias y este problema persiste hasta hoy en las que fueron sus colonias tropicales. A más de las diarreas y disenterías todavía presentes, enfermedades respiratorias como la difteria o garrotillo y la tosferina eran motivo de pánico cuando llegaban por lo espectacular y violentas que son. La difteria se produce por el Corynebacterium diphtheriae, que origina una toxina. Esta toxina produce una reacción en el cuerpo creando una falsa membrana en la superficie de las vías respiratorias y amígdalas, que además afecta el corazón y fibras nerviosas. Se transmite por el contacto directo o por medio de estornudos de personas no tratadas en las 2 a 4 primeras semanas de la infección. La difteria continúa siendo peligrosa en muchas regiones del mundo. En 1994 atacó a 724 personas en Ecuador. Ante la baja capacidad inmunológica de los hijos nacidos de indígenas, las mujeres instintivamente optaron por tener hijos de los españoles, a tal punto que Guayaquil y otros poblados nacieron de los hijos de españoles en mujeres nativas exclusivamente. Los hijos mestizos fueron el soporte y auxilio en la vejez de sus padres nativos. Esta costumbre de tener hijos independientemente del matrimonio mediante la unión libre se convirtió en una tradición de los montubios, donde los hombres y las mujeres, en su mayoría, se dicen solteros o unidos. Por ejemplo, en términos generales, las mujeres que a veces tienen que verse con el problema de que los maridos tienen 2 o 3 hogares, ¿cómo resuelven su situación? ¿Cómo se las ven? Trabajando. ¿Sí? Trabajando porque es la única forma que uno puede salir adelante y ayudando a los hijos porque si no, uno no trabaja y
esa esperanza en los esposos que se van. ¿Qué esperanza puede tener uno? Los hijos en este tiempo, como la ciencia mucho avanzado, necesita mucho y capacitarse del estudio. Y si uno no les puede dar el estudio, imagínense que para ser un barrendero uno necesita un bachiller. En la colonia Guayaquil, un codiciado botín de los piratas se convirtió en el más valioso astillero naval español de Sudamérica, por las preciadas maderas. Es por esto que la extracción de madera se convirtió en la principal actividad de los montubios, que llegaron a devastar la vegetación a lo largo de los ríos navegables que forman la cuenca del gran río Guayas. Bueno, ya tenemos una idea de cómo ha sido un poco la vida de los montubios en la parte de la costa interna del Ecuador, y con eso continuaremos viendo en los próximos capítulos. Están invitados muy cordialmente a un nuevo encuentro con su programa Salud y Vida con el Dr. Maximiliano y en nuestro canal. Bienvenidos, nos vemos el próximo miércoles. Un gran abrazo a todos, nos volvemos a encontrar la próxima semana.